Dios les bendiga a todos mis hermanos. Como siempre, ya lo mencionamos, pues es un placer, ¿verdad?, estar aquí en el nombre del Señor para venir a adorarle y ahora pues tener esta oportunidad de escuchar la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, pues meditando, como verán en la pantalla, esta pregunta, ¿verdad?, que yo ponía aquí para meditar cada uno de nosotros. ¿Creemos en la oración? Sabemos, ¿verdad?, que la oración es y debe ser parte de nuestra vida diaria, ¿verdad? Que ese ánimo y ese mandamiento de Dios es que usted y yo y cada hijo de Dios alrededor del mundo estemos constantes, firmes, orando en todo tiempo. Pero ¿hacemos aquello? Aún más, creemos en la oración, ¿verdad? Me gustaría, pues, hermanos, en esta mañana ver varios versículos, ¿verdad?, que nos animan, que nos enseñan. Pues sí, hemos visto en otras ocasiones cómo se nos dice detalles, ¿verdad? Hemos estudiado cuál es la estructura de una oración, cómo debemos de orar a nuestro Señor, ¿verdad? No va a ser el enfoque en esta mañana sobre aquellos detalles, pero sí en enfocarnos en esa pregunta. Creemos en la oración, porque muchas veces, hermanos, ¿verdad?, hacemos oración y pues muchas veces no vemos aquella respuesta. Pensamos, ¿verdad? No vemos aquel cambio inmediato que muchas veces queremos, ¿verdad? Queremos que nuestra oración pues sea contestada pronto, emergentemente en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero debemos de saber, hermanos, que la voluntad es de Dios y eso es parte de la enseñanza, de la humildad, del estar sujetos a Dios, del saber que Él decide todas las cosas, ¿verdad? Así que, hermanos, pues primeramente Mateo 21:20, un versículo, ¿verdad?, que pues debe ser conocido por muchos cristianos. Mateo 21:22 nos dice: y todo lo que pidieres, en oración, creyendo, lo recibiréis. Este es el tipo de pensamiento, esta es nuestra mentalidad hacia la oración, nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Seguramente, ¿verdad? O quizás en sus Biblias, aquellas palabras están en rojo, indicando que son palabras de Jesús. Es nuestro Señor mismo, ¿verdad?, diciéndonos cómo debe estar nuestro pensamiento. Creer en la oración. Porque el que no cree, pues no recibirá. Simplemente. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Sí hemos visto en otras ocasiones que no todo lo que pedimos, lo recibimos, ¿verdad? Porque es la voluntad de Dios últimamente. Aunque lo creemos y sabemos que Dios tiene poder para hacer cualquier cosa, hemos hablado de que, bueno, quizás no es la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Aunque Dios tiene el poder de hacer y darnos cualquier cosa, quizás a veces pedimos de una manera incorrecta o algo que no conviene. Y Dios siempre sabe qué le conviene más a usted y a mí, ¿verdad? El plan de Dios. Y sea lo que sea que viene a nuestra vida, de cualquier manera que Dios contesta nuestra oración, nosotros debemos de estar dispuestos a seguir adelante sin cuestionar a Dios, porque a veces cuestionamos a Dios y no debemos de hacer aquello, ¿verdad? No cuestionemos a Dios, al contrario. Démosle siempre gracias a Dios por cualquier cosa que sea que venga a nuestra vida, ¿verdad? Hermanos, pues sí, la oración debe ser acompañada de fe. A mí me gustaba, ustedes notarán que tengo aquí varios versículos del 14 al 29, porque es una enseñanza que está dando nuestro Señor Jesucristo. Ya tiene que ver con los discípulos, ¿verdad? Aquella ocasión en que no pudieron sacar un demonio. Y me gusta este ejemplo porque al final da una enseñanza, otra enseñanza más nuestro Señor sobre la manera en que debemos de orar.
Acompáñenme, por favor, el libro de Marcos en el capítulo 9 y versículo 14. Y acompáñenme ahí en su Biblia, en la lectura. Marcos 9, del 14 en adelante. Dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron y le preguntaron: ¿qué disputas con ellos? Dice: y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Hermanos, esto nos debe de llamar la atención, ¿verdad? Ahí están los apóstoles del Señor, los discípulos de Jesús, habiendo sido autorizados por el Señor para hacer estas cosas y no lo pueden hacer. ¿Verdad? ¿Por qué? Nos podemos preguntar. ¿Cómo es que los discípulos, habiendo sacado muchos demonios anteriormente o habiendo ya sacado demonios, ¿verdad? Estando autorizados por el Señor, no pudieron sacar este demonio de este joven, del hijo de este hombre? Que Chava, ¿verdad? Nos está tratando de aquí de ilustrar un poco lo que estaba sucediendo con este joven. Echando espumarajos, ¿verdad? Estaba muy poseído este joven, ¿verdad? Y lo sacudía. Y le hacía crujir los dientes, dice ahí. Bueno, el 19 sigue diciendo: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Imagínense ustedes la situación de este jovencito, ¿verdad? Algo terrible y más para los padres también. Ver a su hijo en esta situación, pues que nadie les puede ayudar más que el Señor. ¿Verdad? Dice el 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Sí? Esto, ¿verdad?, nos lleva a la oración o a los versículos que vimos hace ahorita un momento, ¿verdad? Allá en Mateo 21, 22. El que cree. Entonces le está diciendo también a este hombre: si tú crees, puede hacerse aquello. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Le dice Jesús a este hombre. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Creo. ¿Qué respuesta de este hombre? Sí creo, pero quizás no tanto, ¿verdad? Quizás necesitaba más fe. Y está diciendo: ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayúdame, ¿verdad? Esto también debemos de pedir nosotros siempre. Sabemos nosotros que creemos en el Señor, hermanos, en la palabra de nuestro Señor, pero debemos de seguir y creciendo siempre. No debemos de quedarnos ahí, contentos, cómodos. Nuestro esfuerzo siempre debe ser para ir mejorando, y esto lo vemos aquí. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creer más, a que mi fe crezca, ¿verdad? En otras palabras.
El 25 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba más bien, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué respuesta? Pues ¿qué no es lo que debemos de hacer? Orar diariamente y ayunar, bueno, en petición a Dios. Orar constantemente, y el Señor está diciendo, esta generación no sale de oración, ¿verdad? Y ayuno. ¿Lo entendemos? Lo que está diciendo el Señor. Lo que está sucediendo, por supuesto que es bueno y es necesario, y debían de seguir, y debemos de seguir en oración constantemente, y en ayuno, sí, pero con fe. Esto es lo que le faltaba a ellos, ¿verdad? Porque una oración, si nosotros estamos simplemente haciendo aquella oración, pero nuestra mente está vagando en otro lugar, o estamos haciendo una oración, ¿verdad? Y no creyendo aquello, pues, ¿qué fin tendrá aquella oración? ¿Verdad? Es una oración sin fe que no va a tener resultado. Esa es la enseñanza, que sí debemos de estar en oración, pero creyendo y en fe, sabiendo que Dios puede todas las cosas. ¿Verdad? Nuestra oración, pues, debe ser de esa manera. ¿Sí? Así que me gusta ese ejemplo, ¿verdad? Para, pues, tratar de meditar en aquella manera de orar. Aunque los discípulos ya lo habían hecho en otras ocasiones, aquí era necesario más fe. A veces también en nuestra vida hay situaciones, ¿verdad?, en que necesitamos aún más fe para salir adelante. Ayuda en mi incredulidad, Señor. Aumenta nuestra fe. Debe ser nuestra oración constante también, ¿verdad? Pues el Señor nos oye si somos obedientes. También me gustaría, pues aquí tengo en la pantalla estos dos versículos para recordarlo también, porque es muy necesario, ¿verdad? Orar correctamente, y por aquí empieza la oración, si podemos decir de alguna manera. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En una ocasión también nuestro Señor dijo que Él sabía que Dios siempre, su Padre siempre le escuchaba, porque Él siempre hace la voluntad de su Padre. Y es lo mismo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? En Primera de Juan. El Señor, debemos de saber que Dios nos escucha en nuestra oración, porque siempre guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. ¿Es esto cierto en nuestra vida, en cada uno de nosotros? Preguntas para meditar, ¿verdad? Seguir meditando en esto. Porque si no guardamos los mandamientos de Dios, ¿cuál es el resultado? Es lo contrario, ¿verdad? No guardamos los mandamientos de Dios, no hacemos todas las cosas agradables delante de Él. ¿Qué piensan que va a ser
el resultado de nuestra oración? ¿Verdad? Pues no será contestada. ¿Sí? Así que debemos pues de corregir nuestra vida si en algún error estamos, si en alguna debilidad, pedir perdón a Dios y corregir aquello para que en verdad estemos haciendo la voluntad de Dios sanamente o santamente, siendo agradables a Dios y nuestra oración pueda ser oída por nuestro Señor. En 1 de Juan 5:14 también nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Verdad? Esa debe ser nuestra confianza que tenemos en el Señor. Hermanos, mientras estamos, ¿verdad?, en ese buen camino, estamos obedeciendo a Dios, cumpliendo con sus mandamientos. Miren, aquí estamos, gracias al Señor, adorándole, reunidos en el primer día de la semana. Claro que la obediencia a Dios no es solamente aquí, es cada día. No solamente, ¿verdad?, la hora o 2 horas que estamos aquí, sino todo el primer día de la semana. Servir al Señor. Y cada día de igual manera. ¿Verdad? Y esa confianza debemos de tener. ¿Verdad? Que nuestra petición, nuestra oración, pues el Señor la oye. Pero si no la oye, ¿recuerdan cómo? Más bien si no la contesta, si no es la voluntad de Dios, como veíamos allá en el libro de Daniel, los amigos de Daniel que dijeron, Dios tiene poder. Dios tiene poder para librarme de tu horno de fuego, pero si no me libra, si no es la voluntad de Dios, yo seguiré haciendo la voluntad de Él. ¿Verdad? No nos inclinaremos a tus ídolos, o a tu ídolo, a tu imagen aquella del rey Nabucodonosor. Ese debe ser nuestro pensamiento. Estamos haciendo la voluntad de Dios, cumplimos sus mandamientos, somos agradables a Dios, sabemos que Dios oye nuestra oración, pero si no la contesta, bueno, yo seguiré haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque no tenemos derecho de cuestionar ni exigir a nuestro Dios. ¿Verdad? Pues tenemos ejemplos aprobados, hermanos, del pedir en oración. ¿Verdad? Tenemos ejemplos que debemos de pedir unos por otros. Siempre debemos de estar en nuestras oraciones. ¿Verdad? Les mencionaba hace poco, ¿verdad?, de una hermana que conocemos mi esposa y yo desde jovencitos, de que nos bautizamos. Y les decía que esa hermana, ¿verdad?, en varias ocasiones que la hemos visto después de tantos años pues de haber estado ahí, ¿verdad? Y nos sigue diciendo, siempre están en mis oraciones, ¿verdad? Diciéndole a mi esposo y a mí, ¿verdad? Y sin habernos visto por un largo tiempo. ¿Verdad? Y eso es el ejemplo bíblico. Me gustaría que leyéramos, por favor, en Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Nos dice, por lo cual también nosotros, aquí está hablando, ¿verdad?, Pablo y el hermano Timoteo, nos dice en el versículo 1, pero en el 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? Así que aquí está este ejemplo, ¿verdad? Podemos ver aquí que Pablo y Timoteo siempre recuerdan a los hermanos, ¿verdad?, pidiendo por ellos, ahí a los colosenses, pidiendo que tengan más sabiduría. Si son sabios, qué bien, pero que sigan creciendo en ese conocimiento aún más y más. Y no nos cansamos de decirlo y pedir a Dios aquello.
porque esa esa sabiduría, ese conocimiento es para la salvación. Así que ¿cómo nos vamos a cansar? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a dejar de pedir conocimiento y sabiduría de la palabra de nuestro Señor? Si es lo que nos ayuda a alcanzar, ¿verdad? Aquel lugar espiritual, aquel lugar celeste y eterno ante nuestro Dios. Ahí está pues ese ejemplo y debemos de practicarlo, ¿sí? Debemos de practicar eso siempre, mis hermanos, orando unos por otros y no solamente por nosotros aquí en esta congregación, por toda la obra de nuestro Señor, por todos nuestros hermanos en todas las naciones, en todos los países, en todo lugar en este mundo. Otro ejemplo que quería ver, bueno, pues en oración también se nos es mandado pedir por los gobernadores de nuestros países y por todas las personas, ¿sí? Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo del 1 al 2. Nos dice así las Escrituras. Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sí? Aquí está pues Pablo nuevamente animándonos, exhortándonos a hacer esa oración. Ahora no solamente por los cristianos, sino por todas las personas en el mundo. ¿Sí? También por los que no son cristianos. ¿Para qué? Para que vengan al Señor. Para que vengan a tomar parte de lo que tomamos parte de nosotros aquí. De la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. Ese es el deseo de nuestro Dios, ¿verdad? Dios quiere que toda persona en este mundo sea salvo. Que nadie se pierda. Y usted y yo tenemos mucha responsabilidad en esto, hermano y hermana, ¿verdad? Tenemos mucha responsabilidad de seguir predicando y enseñando a toda persona, porque esa es la voluntad de Dios. Y no solamente eso, nuevamente en el 2 nos dice por los reyes. Pues no tenemos reyes, pudiéramos pensar. Bueno, pues es lo equivalente, ¿verdad? Lo que quiere decir en su Señor es lo que dice enseguida. Por todos los que están en eminencia, por la autoridad. Porque ellos son los que rigen, ¿verdad? Aquel territorio en donde vivimos. Y ellos son los que hacen las leyes y ejecutan, ¿verdad? Cualquier cosa en cuanto a la ley. Y Dios quiere que vivamos quietamente. Así que debemos de estar en petición a Dios para que en verdad eso suceda en nuestro país y en todo el mundo, ¿verdad? Para que vivamos, dice al final del 2, reposadamente, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ese es el plan de Dios. Lamentablemente, muchas veces esta no es la manera que vivimos. O algunos países, o en algunas épocas aún en este país, ¿verdad? Quizás no estemos orando suficiente por esto. Y si nos ponemos a meditar cuántas veces hemos pedido a Dios por esto, quizás no lo estamos haciendo suficiente. Y debemos por eso recordarlo. Por eso lo leemos, por eso lo estudiamos, ¿verdad? Cada vez que venimos, recordamos, aprendemos. Y esta es una de las cosas que debemos de hacer. Seguir en oración, hermanos. ¿Creemos en oración que Dios puede hacer esto? ¿Creemos en oración que en verdad Dios puede poner en orden por la oración un país, las autoridades? Claro, por supuesto.
Claro que sí. Así que oramos porque esta es la enseñanza y el mandamiento que nos da nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, pues nuestro Señor Jesús, hermanos, nos da confianza en nuestras peticiones. Me gustaría que fuéramos nuevamente allá en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en donde, bueno, nuestro Señor sí nos enseña cómo orar, pero podemos tomar esto también como una confianza, ¿verdad? Al saber que estamos orando correctamente y nuestro Señor mismo nos está guiando en cómo orar, cómo pedir al Padre, qué pedir a nuestro Señor. Mateo 6, del 5 al 13, nos dice así. Dice, y cuando oréis, nos dice nuestro Señor Jesús, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, empezando ahí, ¿verdad? Nuestra oración debe ser de toda sinceridad y correctamente, no por ser oídos o vistos del mundo. Por supuesto, lejos de eso debe ser nuestra oración. No debe estar ni en nuestro pensamiento, ¿verdad? El querer orar allá en las calles, ¿verdad? Para que la gente nos vea, ¡ay, qué religioso! ¿Verdad? Que es aquel hombre. No, de ninguna manera. Al contrario, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Orando a Dios con toda sinceridad. Pero también nos dice aquí nuestro Señor, enseñándonos la manera que Dios oye. No, lejos de querer estar en público, no, vete en privado, vete a tu recámara, vete a tu cuarto, orando ahí en silencio. Dios te oye, ¿sí? Pero ahí tiene que estar, por supuesto, todo lo demás que hemos visto, tiene que estar ahí aplicado en nuestra oración. Que estamos haciendo la voluntad de Dios, que todo lo que hacemos es de agrado del Señor. Bueno, primeramente debemos ser cristianos, ¿verdad? Eso lo entendemos. ¿Sí? Y allá en lo más calladito, en lo más privado de nuestra vida, Dios nos oye. No tengamos duda de esto, hermanos. Dios nos oye. ¿Sí? Porque aún así no nos podemos esconder de nuestro Dios. ¿Recuerdan? Que si vamos a cualquier lugar que vayamos, abajo del mar, dentro de la tierra, en una roca, en una cueva, o allá en Marte, o en cualquier lugar, ahí está Dios. Y en cualquier lugar Él nos ve y nos oye. ¿Sí? Sigue diciendo, perdón, me detuve ahí en el versículo 6, vamos a seguir leyendo en el 7. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Sí? No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre que sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. ¿Sí? Hay quienes hacen repeticiones y tienen tanta fe en aquellas repeticiones. Y aún, ¿verdad? Algunos grupos religiosos que piensan que reciben el perdón de pecados de algún líder religioso. Les dice, ve y haz oración o reza tantas veces y tus pecados te serán perdonados, ¿verdad? Y ahí están repitiendo lo mismo. Pues dice el Señor, no hagáis así. No hagas de esa manera. Porque eso es en vano. No sirve de nada. Es lo que quiere decir en vano, ¿verdad? No sirve. Dios sabe. No tenemos que estarlo repitiendo en nuestra oración. Señor, Padre, ¿verdad? Te pido esto y te pido esto y te pido esto.
con una vez que lo digamos, ¿verdad? Podemos pensar, Dios sabe. Sí, a veces en nuestra oración, ¿verdad? Quizás repetimos algo, unas 2 o 3 veces, ¿verdad? Pidiendo aquello a nuestro Dios. Bueno, mientras está saliendo de nuestro corazón, ¿verdad? Estamos orando sinceramente y no como repetición. Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe aún nuestro pensamiento en este momento y siempre, ¿verdad? Así que nuestro Señor nos anima a no hacer así, a no orar de esa manera. Dice después nuestro Señor, en el 9 nos enseña a orar. A los discípulos dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Bueno, el reino ya está aquí. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este es un ejemplo de oración de nuestro Señor Jesús para nosotros. ¿Creen ustedes que nuestro Señor Jesús creía en que esto podía suceder? Claro. Y nos está enseñando de la misma manera. Si nos está enseñando nuestro Señor Jesús, así debes orar. Y nos está diciendo cómo y la confianza que debemos de tener. Esto podemos pedir, por supuesto. Por el reino de Dios, bueno, no que venga, porque aquí está ya establecida la iglesia del Señor, el reino. Pero sí podemos seguir pidiendo, ¿verdad?, que crezca y que sigamos adelante y creciendo. ¿Y creeremos eso en nuestra oración? Esperamos que sí. Claro que lo debemos de creer. ¿Sí? Que se haga la voluntad de Dios en la tierra, igual que en el cielo. Que nos dé el pan de cada día. ¿Creemos eso? ¿Que puede ser? Sí. Pienso que a nadie nos ha faltado el pan diario, ¿verdad? Gracias a Dios. Que perdone nuestras ofensas, nuestros pecados. Si estamos arrepentidos, el Señor nos perdona, por supuesto. ¿Sí? Esta es pues la enseñanza, la manera de darnos confianza en la oración. Este medio, hermanos, es algo verdaderamente extraordinario. El que Dios nos dé la manera de comunicarnos con Él, de pedirle, de verdad, en petición y en perdón, en arrepentimiento también, porque de eso también se trata la oración. Los cristianos creemos que Dios oye nuestras oraciones, por supuesto, al bendecir los alimentos. Vamos a ver varios ejemplos aquí también, por favor, hermanos, varios versículos. Al bendecir los alimentos, nuevamente vamos a 1 de Timoteo, pero ahora allá en el capítulo 4, por favor. 1 de Timoteo 4:4. Nos dice así las Escrituras. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Sí? Recordamos esto, ¿verdad? Que nos dice Pablo, ¿verdad? Nos enseña, nos recuerda que todo lo que Dios ha hecho es para nuestro alimento, pero con una condición. ¿Sí? Cualquier cosa que Dios nos da, cualquier cosa que tenemos para comer, puede ser bueno para nosotros con una condición. Aquí lo acabamos de leer. Si se toma, sí, ahí está la condición, ¿verdad? Esa palabra. Si se toma con acción de gracias. O sea, ¿qué quiere decir acción de gracias? El dar gracias a Dios.
Si tú das gracias a Dios por ese alimento, es bueno para comerlo. ¿Sí? ¿Creemos aquello? Por supuesto, ¿verdad? Al momento, hermanos, que hacemos oración por aquel alimento, inmediatamente tenemos la confianza de que Dios ha bendecido aquellos alimentos, ¿verdad? Porque ya dimos gracias y ahora esos alimentos son buenos para nosotros. No lo vemos. Y quizás para alguien, ¿verdad? Alguien que no sea cristiano, quizás sea algo extraño si les decimos esto. Pero aquellos alimentos ahora tienen algo diferente, no físico, algo espiritual, ¿verdad? Algo en el Señor, que ya dimos gracias a Dios por aquello. Así que ojalá que nuestros hogares, nuestros hijos y nosotros mismos, nunca tomemos alimentos sin dar gracias a Dios. Esto es lo que nos está enseñando. En una ocasión, allá en el libro de Samuel, se nos habla sobre Saúl, ¿verdad? El primer rey del pueblo de Dios. Sin saber Saúl, Saúl, Dios le había dicho a Samuel que llegaría un hombre a Samuel, al profeta Samuel, y le dijo, a él lo bendices, ¿verdad? Por rey, porque iba a ser el primer rey del pueblo de Dios. Él andaba con otros, ¿verdad? En búsqueda de un animal que se había perdido. Y bueno, pues decidieron ir a preguntar a Samuel, ¿verdad? Y en el camino, parece ser que no sabían muy bien ahí en esos lugares. Y en el camino encontraron a una mujer que andaba tomando agua o agarrando agua para llevar. Y le dice, allá está el vidente. En aquel lugar está el vidente. Vidente quiere decir profeta, ¿verdad? Y dice, sí, si no ha llegado, ahí va a ir. Porque se estaba celebrando algo y dice, vayan ahí. El pueblo no comerá hasta que llegue Samuel a bendecir el alimento. ¿Sí? A bendecir aquello que se había ofrecido a Dios, aquel animal. El pueblo no comerá hasta que Samuel venga a hacer oración. Qué bonito, ¿verdad? A veces, en ocasiones, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de ir a lugares en donde se nos invita, ¿verdad? Se nos convida con otros hermanos. Hemos estado en diferentes lugares en donde, bueno, ahí los hermanos ponen sus mesas, ¿verdad? Largas así, llenas de hermanos. Muy bonito. Y las hermanas pues ahí trabajando, ¿verdad? Ponen los platos a todos y está la mesa llena de platos y comida y nadie come, ¿verdad? Todos ahí platicando, esperando. Ya cuando todo está listo, bueno, algún hermano dice una oración. Damos gracias todos juntos y decimos amén. Estamos de acuerdo. Entonces, todos comenzamos a comer. ¿Verdad? Pero nadie come hasta que no se dice oración. Esto es, porque todo es bueno si lo tomamos con acción de gracias. ¿Creemos eso? ¿Creemos que al hacer oración, pues los alimentos están bendecidos por Dios? Sí, por supuesto que sí. Es algo bueno. ¿Sí? Los cristianos creemos en esto. Dios oye nuestras oraciones al ponernos a trabajar en la obra también, ¿verdad? No nada más es comer. También es animarnos a trabajar, a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y hay otro ejemplo. Aquí me gustaría que viéramos en Hechos ahora, en el capítulo 14. Versículo 23. Hechos 14, 23, nos dice así. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor
en quien habían creído. ¿Sí? Bueno, un versículo corto, pero es a lo que estamos estudiando. Es lo que estamos viendo en esta ocasión. El orar y aún ayunar, si así nos parece bien. ¿Verdad? ¿Por qué? Por la obra de aquellos, ¿verdad? Al haber institucionado, o más bien constituido, perdón, ancianos en aquella iglesia, ahora hay ancianos ahí, bueno, pues vamos a orar por el trabajo que van a hacer, porque es muy importante, ¿verdad? Muchos lugares en las Escrituras habla de los ancianos, de que estemos sujetos a ellos y de que, ¿verdad? Para que puedan hacer su trabajo de una manera, en paz, con ánimo, porque esto es bueno ante Dios. Esa es la manera que debe ser, no a fuerza o ¿verdad? O quizás de otra manera triste, porque a veces quizás los miembros no se atengan a aquella guía o reprensión, ¿verdad? De los hermanos, no, sino que están haciendo oración para que aquel trabajo sea bueno ante Dios. ¿Creemos que aquello puede suceder? Si se ora y da gracias por los alimentos, ¿podemos orar por el trabajo que vamos a ir a hacer? También a veces, ¿verdad? Que íbamos con otros hermanos a otros lugares, aún con los hermanos Muñoz aquí, ¿verdad? Basilio y Becky, íbamos a tocar puertas. Bueno, pues o hacíamos oración antes de salir en casa, o hacíamos oración, ¿verdad? Podemos hacer oración antes de decir, bueno, ustedes por allá y nosotros por acá, ¿verdad? Allá nos vemos de aquel lado, tocando puertas, ¿verdad? Siempre nuestra oración debe estar ahí. No tiene que ser inmediatamente antes de tocar las puertas, antes de salir a casa, ¿verdad? Pidamos a Dios siempre por esa obra, por ese trabajo que se hace en Dover y en todo lugar del mundo. Cada obra del Señor es nuestra responsabilidad, hermanos, pedir siempre por el crecimiento de la obra de Dios en todo lugar. Sí. También es importante creer, hermanos, en nuestras oraciones, al dar gracias por el pan sin levadura cuando participamos de la cena del Señor. ¿Verdad que hacemos oración? Como se nos enseña que hizo nuestro Señor Jesús. Me gustaría rápidamente ver aquí en Mateo 26, en donde nos dice, ¿verdad?, de aquella que nuestro Señor dio gracias por aquel pan. Dice Mateo 26, 27. Y tomando la copa, desde el 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Ahí está nuestro Señor Jesús dando gracias. Y este es el ejemplo y es lo que hacemos también. ¿Creemos que antes o después de la oración Dios lo ha bendecido? Esperamos que sí, por supuesto, ¿verdad? Hacemos oración por el pan sin levadura y hacemos oración por el fruto de la vid. Ese es el ejemplo. Y no debe haber duda que Dios nos oye y nos ha escuchado, que le estamos pidiendo que bendiga aquello y que lo podamos tomar, recordando aquello que representa, teniéndolo presente en nuestras mentes. No dudemos aquello, hermanos. Y el último punto aquí es el creer al participar de la ofrenda para los santos. ¿Sí? Sabemos, no puse, un versículo en cuanto a lo que tenemos que dar, como 1 Corintios 16, 1 y 2, que, ¿verdad?, acostumbramos a recordarlo. Pero ese es el mandamiento de Dios, ¿verdad? Y nos enseña que debemos de ofrendar con amor, ¿verdad? Es cierto que las Escrituras no nos dice
que debemos de hacer oración al levantar la ofrenda. ¿Sí? Realmente no encontramos un versículo donde se hace aquello, pero ¿lo podemos hacer? ¿Lo deberíamos de hacer? Sí, pienso yo que sí, ¿verdad? Y pienso que todas las iglesias o la mayoría quizás lo hagan. Porque estamos pidiendo a Dios que bendiga aquello que vamos a recoger, ¿verdad? Porque es por un buen propósito. Y pedir a Dios que seamos buenos administradores, que lo utilicemos de acuerdo a su palabra. Como nos dice, sí puse un versículo en 2 Corintios 9:12. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. Bueno, esa es la enseñanza, ya sabemos. La ofrenda es para los santos en necesidad. Los cristianos fieles, ¿verdad? Son los santos. En necesidad. Así que no solamente suple lo que a estos falta, ¿verdad? Esos santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Sí, hermanos, cuando lo que vemos en las Escrituras y lo que sucede también aún hoy en día, es que cuando una iglesia de aquellas ofrendas, de aquello que han ellos aportado, ¿verdad? Con amor, para ayudar a otros, y tienen la oportunidad de alguna ocasión llevar, ¿verdad? Alguna ayuda a algún lugar, cuando hay necesidad, porque ese es el punto, ¿verdad? Cuando hay necesidad. ¿No creen ustedes que aquellos hermanos que están en necesidad van a dar gracias a Dios? ¿Verdad? Si hay falta de pan, falta de alimento en nuestra casa, o algo básico, ¿verdad? Medicinas, enfermedades, etc. ¿No irán a dar gracias a aquellos cristianos que recibieron aquello de parte de Dios? A través de los hermanos, ¿verdad? De esa otra iglesia. Sí, ese es el ejemplo, ¿verdad? Aquella ofrenda que se estaba levantando para llevar a Jerusalén, que había mucha necesidad. A muchos hermanos se les dio. Hubo muchas acciones de gracias a Dios. Es lo que está diciendo. Y eso es bueno. No solamente suple la necesidad, sino que hace que muchos den gracias a Dios por aquello. Y esto es bueno porque aquí lo estamos viendo. Es para dos cosas. No solamente suple, sino dan gracias a Dios. Y se cumple ahí, se cumple la voluntad de Dios. Se muestra el amor y la obediencia a la voluntad de Dios, que es aportar a esa ofrenda, pues para la obra, sí, para los santos, por supuesto. Para la obra, para la predicación, también vemos eso en las Escrituras, ¿verdad? Así que es algo bueno. Podemos pensar que ese dinero cambia cuando está ahí. Cuando lo tomamos de nuestra bolsa y lo ponemos ahí, ¿aquel dinero será diferente? Pienso que sí. No físicamente, claro. Pero vamos a ver algunos puntos en esto. Ya mero llegamos al final. Algunos no creen en el poder de Dios para cambiar las cosas espiritualmente. ¿Sí? Dicen, ¿acaso se transforma la ofrenda mágicamente? Algunos se burlan de esa manera, ¿sí? Porque hay aquellos que no creen lo que dice las Escrituras, que la ofrenda es para los santos en necesidad. Y cuando tratamos de explicar, ¿verdad?, que hay responsabilidades de la iglesia que se cumplen con la ofrenda y hay responsabilidades personales de nuestra bolsa, piensan, ¿verdad?, hay burla. Y dicen eso, estos piensan que mágicamente el dinero cambia. Bueno, pues solamente una pregunta. Si fuese todavía nuestro dinero personal, ¿podría yo agarrar de ahí? No. Una vez que ponemos ahí el dinero, ya no es nuestro, ¿verdad que no? Ya no es mío. Ahora lo he dado al Señor, a la obra de Dios, y ahí está. Y Dios tiene sus reglas para cómo usar eso.
ya no puedo yo tomar ahí, ¿verdad? Para mis necesidades o para otra cosa, una responsabilidad personal, tomar de ahí. No, es diferente. Claro que se cambia de alguna manera, no mágicamente, ¿no? Las escrituras, estas cosas no cambian por magia, sino por la voluntad de Dios, por su poder, ¿verdad? Lo que ofrendamos ya no es nuestro y sirve un propósito. Me gustaría que viéramos otra vez en Hechos, en el capítulo 5 ahora, por favor. Hechos en el capítulo 5, del 1 al 4. Nos dice así. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Recuerdan esta historia? Y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sí? Y la historia sigue, ¿verdad? Pero lo que queremos ver es esto. La historia la conocemos. Y ahí le está diciendo, este hombre y su mujer habían ofrecido una propiedad para venderla y dar lo que sacaran de ahí, en lo que lo vendieran, lo iban a dar para la obra, para la ofrenda, ¿verdad? Eso era lo que habían dicho, prometido, ¿verdad? Lo que habían dicho que iban a hacer. Pues, según la historia, vendieron y se quedaron con parte y solamente dieron una parte. Y cuando se les preguntó, ¿lo vendiste en aquella cantidad? Dijeron sí. Estaban mintiendo, ellos tenían la otra parte, ¿verdad? Entonces ahí recibieron un castigo. Y le está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué mentiste? Esa propiedad era tuya. Era tuya. La pudiste haber dejado para ti. Si querías dinero, la pudiste haber vendido y quedarte con todo el dinero. Era tuya. ¿Vemos la diferencia? Ya no era de él. Ahora era parte de la ofrenda. Porque es lo que había dicho que iba a hacer. Yo pienso que hay una claridad ahí en aquello, ¿verdad? Entonces, ¿cambia aquello que nosotros damos? Sí, sí. No físicamente, no lo vemos, pero lo debemos de entender, ¿verdad? Entonces es algo bueno para meditarlo. Sabemos la historia, después pues Dios ahí le quita la vida a él y después la esposa de igual manera, no sabiendo lo que le había pasado a su marido, cuando llega ahí ante los apóstoles ahí también se le pregunta, ¿vendiste la propiedad en tanto? Dice sí, ella también mintió y de igual manera pierde la vida. Los dos hicieron mal, ¿verdad? Entonces es muy claro esto. No por magia, no cambia por magia aquella ofrenda, sino por la voluntad y el poder de Dios. Es solamente, ¿verdad? Lo dicen como una manera de burla, porque no se cree en esas diferencias de responsabilidad, como lo podemos ver aquí. Una responsabilidad personal que habla las Escrituras, lo podemos ver en Santiago 1:27, ¿sí? Esto no es responsabilidad de la iglesia, es algo personal. Acompáñenme allá en Santiago, por favor. Hay responsabilidades, por supuesto, de la iglesia que de la ofrenda podemos utilizar y las Escrituras es muy claro en eso. Muy claro en cómo se debe usar la ofrenda. También sabemos que para las viudas, que en verdad son viudas, ¿verdad? Que están en necesidad.
y que en verdad son viudas, o sea que no tienen hijos ni nadie que les ayude. Ahí está muy claramente también. En Santiago 1:27 nos dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí? Esto es algo individual. ¿Sí? Esto no habla de que sea la responsabilidad de la iglesia de dar ofrenda para los huérfanos. ¿Saben lo que es una definición de huérfano? Un menor de edad, según el diccionario. Un menor de edad que ha perdido o papá o mamá o ambos, ¿verdad? Aquí pienso que es ambos, según las escrituras, ¿verdad? Bueno, pero es un menor de edad. No todos los huérfanos, no sé si podemos decir que algún huérfano puede ser cristiano, ¿verdad? Porque habla de menores de edad, ¿sí? Así que la ofrenda es para los santos en necesidad. No podemos, ¿verdad?, dar la ofrenda para todos los huérfanos del mundo. No, eso no es lo que dicen las escrituras, ni las viudas del mundo, ¿verdad? Sino para los santos, las viudas que son santas y que en verdad son viudas. Ahí está la responsabilidad de la iglesia. Si queremos ayudar a huérfanos, como aquí lo dice, que debemos, y a las viudas que no son cristianos, ¿verdad? Pues de nuestra bolsa, por supuesto. ¿Podemos hacerlo? Sí. Ya hay una diferencia. No puedo yo ni nadie de nosotros ir a sacar la ofrenda para hacer aquello, porque ahora eso se usa con responsabilidad de la iglesia, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Tenemos que aceptar aquello, ¿verdad? Así que, bueno, pues estos han sido algunos puntos, hermanos, en cómo sí debemos de creer en la oración, cómo aquella oración tiene un efecto en las cosas de Dios. No es algo que se va al viento solamente, ¿verdad? No, muy lejos de eso. Esas oraciones llegan a Dios y tienen un propósito, ¿sí?, inmediato. A dar gracias a Dios por los alimentos, hacemos oración ahí, damos gracias, inmediatamente comemos. Ya Dios ha bendecido aquellos alimentos, ¿verdad? Así como el pecado o el perdón, cuando pedimos perdón a Dios, tienen efectos inmediatos. De igual manera también la oración, ¿verdad? O la ofrenda, o cualquier cosa. Cuando pecamos, si Humberto va y roba, pues en ese momento que Humberto roba. O quizás aún desde antes, estar pensando, ¿verdad?, tramando cómo voy a robar. Bueno, a veces no se trama, ¿verdad? Solamente se le ocurre a uno ahí. De cualquier manera, es pecado. Y en el momento que hacemos aquel mal, ahí está. No se tarda un día o un mes para que aquello sea pecado en nosotros. No, inmediatamente. Adán y Eva se le dijo en el momento o en el día que comieres de este fruto, ciertamente moriréis. O sea, se separarán de Dios por el pecado, ¿verdad? Así también al rey David, cuando se le dijo que había pecado y él dijo en ese momento: he pecado en contra de Dios, el profeta le dijo: Dios te ha perdonado. ¿Sí? Son cosas inmediatas, instantáneas. No dentro de un mes o un año se te será perdonado. ¿Sí? Hermanos, pues llegamos al final. Invitamos pues, a aquellos de nuestros amigos que aún no han venido, le invitamos a ser perdonados por Dios inmediatamente al obedecer, ¿verdad? No tiene que esperar. Si usted ha hecho esa decisión, está arrepentido de sus pecados y confiesa el nombre de nuestro Señor y viene a las aguas del bautismo, el Señor en ese momento, inmediatamente,
perdona sus pecados, lo agrega a su cuerpo, a su iglesia, y tiene así la esperanza de la vida eterna, como lo hemos recibido todos los demás, ¿verdad? Que hemos venido también. Hermanos, estemos en oración constantemente y estemos firmes en esa creencia, en nuestra fe, en que Dios escucha y nuestras oraciones tienen un efecto. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su atención. Ahora nuestro hermano Andrés nos dirigirá.